Buenos días, Padre Juliano, ¿cómo está? Muy buenos días, Marci. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, Padre. Qué Bueno, bueno. saludarlo, qué gusto tenerlo también en este día, en donde reitero agradecerle también por su buena disposición, su buena voluntad de poder conversar con nosotros y para todos nuestros auditores también de fechas que son tan significativas, una no más que la otra, pero todas igual de importantes, pero siempre es bueno, ¿cierto?, poder conversar acerca de las solemnidades que festejamos en nuestra iglesia. Así es. Bueno, y hoy día es una fecha muy especial también porque estamos festejando la Natividad de San Juan Bautista. En este Así día es. 24 de junio saludamos también a todos los Juan, a todos los Juan Bautistas que nos están escuchando. Es un nombre bastante favorito, ¿cierto?, por las personas. Ujú. Y saludarlo hoy día también en sus santos. Yo quiero que usted nos comente, yo tengo, o sea, para que las personas también sepan, lo haya dicho al inicio de este programa, en qué punto esta festividad cristiana, religiosa, pasa también esta beta que es tan pagana, porque tiene un Mm, lado que es bastante pagano, ¿cierto? En donde la sí. gente hace rituales de la papa, que sacar esto, que lo otro, que la Mm. higuera, no sé qué, cuántas cosas. ¿Por qué también se relaciona con esto? En fin, queremos también escuchar un poquito acerca de esto. Juan era familiar de Jesús, ¿cierto? Ellos eran primos y hoy día estamos festejando su cumpleaños. Bueno, lo primero a señalar es que, como hemos visto hasta el momento, junio ha sido un mes muy especial desde el punto de vista del calendario litúrgico, ¿verdad? Primero, un mes consagrado en su totalidad al Sagrado Corazón de Jesús. Lo comenzamos con la solemnidad de la Santísima Trinidad, continuamos después, por cierto, bueno, antes con la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, también con la solemnidad de Corpus Christi y, por cierto, también con la solemnidad del Sagrado Corazón. Y hoy día con esta hermosa solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, y este mes de junio lo terminaremos el próximo lunes con otra solemnidad, la de los santos Pedro y Pablo, columnas de la iglesia. Es un mes, por lo tanto, muy, muy especial para la iglesia y ciertamente cada una de estas fiestas y solemnidades nos dejan una gran enseñanza. Y hoy día particularmente celebramos pues esta hermosa solemnidad de la Natividad o nacimiento de San Juan Bautista, que como dices tú también se le vincula a prácticas, bueno, de tipo pagano, ¿verdad? Eh, Creo que es precisamente en virtud de, de este gran poder que tenía este santo, porque recordémoslo bien, fue concebido en situaciones bien complejas, ¿verdad? Su madre era estéril, Santa Isabel, y ella junto con su esposo Zacarías, nos dice el Evangelio según San Lucas, eran de avanzada edad. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, no podían concebir, era una cosa imposible desde cualquier punto de vista. Sin embargo, vemos cómo este nacimiento verdaderamente estuvo revestido de una presencia santa, que es la presencia del mismísimo Dios, por cierto. Y, y claramente San Juan Bautista es uno de los personajes fundamentales de nuestra historia de salvación, es uno de los personajes fundamentales, por cierto, en lo que es el preparar el camino del Señor, pues él le reconoce así como el precursor, el Okay. que ha nacido precisamente con una misión bien específica, que es preparar el camino del Señor, el camino del Mesías esperado por Israel. Entonces, desde cualquier punto de vista, el anuncio del nacimiento de este santo concita curiosidad y, por cierto, una adhesión personal, yo diría, muy afectiva, precisamente en las circunstancias en las cuales es anunciado su nacimiento y en las cuales es concebido, ¿verdad? Eh, Precisamente en miras a preparar el camino del Señor. Y ya es muy linda también la, la vida, como usted bien lo dice, porque él sin duda fue concebido bajo todas circunstancias y bueno, nos damos cuenta, ¿cierto?
de algo muy importante, que para Dios no hay imposible, Así primero, es. y en segundo lugar, también que fue concebido bajo una clara misión, como usted bien lo comentaba, Sí, de anunciar. sí, Es tanto un personaje dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la vida misma de nuestro Dios, ¿cierto? Del Señor Jesucristo, un personaje que tiene como un estereotipo bastante rebelde igual, mm, mm, y es considerado, ¿cierto?, como un rebelde y una persona que también tenía este don de la profecía, sí, porque anunciaba, ¿cierto?, al Salvador y mm, bajo los lineamientos también católicos, cristianos, el último profeta también que mm, anunciaba a nuestro mm, Salvador. Y sí. eso es bastante importante igual. Bueno, de hecho, el nacimiento de San Juan Bautista que celebramos hoy día, hay que decirlo claramente, eh, precisamente en virtud de su importancia es que la Iglesia celebra su nacimiento o su natividad. En la Iglesia, en el calendario litúrgico, solamente celebramos la natividad del Señor Jesucristo, por supuesto, el día 24 de diciembre. Precisamente 6 meses nos quedan para celebrar ese magno acontecimiento del nacimiento según la carne del Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Celebramos también el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen Madre, María Santísima. Y por lo tanto, la Iglesia también ha querido resaltar esta tremenda figura, como es Juan el Bautista, también con su natividad o nacimiento, que lo celebramos hoy 24 de junio, pero también la Iglesia recuerda su martirio, el día 29 de agosto. Y es precisamente porque se trata de un personaje tremendamente importante, como he dicho, en nuestra historia de salvación. Y como bien dices tú también, en cuanto a su vocación, en cuanto a la misión que Dios le entregó, era claramente un personaje bastante controversial para su época. Debemos recordar que en el mismo anuncio, el ángel Gabriel dice con toda claridad que este niño eh, tendrá el Espíritu Santo, estará lleno de Espíritu Santo, lo dice así claramente, pero también contará con el espíritu de Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Entonces, allí claramente hay una vocación, un llamado, una misión muy clara, que es la de ser profeta en Israel. Ahora bien, esto es bastante curioso porque Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, Zacarías, del grupo de Abías, y, y se esperaba, como era la tradición, que en caso de tener un hijo varón, Zacarías, siguiera precisamente con esa misma tarea y servicio para el servicio del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios lo consagra, lo unge precisamente con el Santo Espíritu para que sea profeta, es decir, para que anuncie y denuncie. ¿Y qué es lo que debía anunciar? En este caso particular, la venida del Mesías, el cumplimiento de las promesas del Antiguo hechas por el Padre Dios. Y por lo tanto, esto es lo que anuncia. Este es el camino que prepara, por ello el precursor, prepara el camino del Salvador. Y esa preparación la hace mediante la predicación, mediante su propia vida, viviendo de forma muy austera, sencilla y pobre, confiando en la providencia divina simplemente, viviendo en el desierto. Eh, pero también él denuncia y denuncia distintas situaciones que se están gestando y que se están viviendo en su época, en su contexto, y que finalmente le traerá por consecuencia el martirio, ¿m? El padecer por ser fiel a Dios y a su voluntad, por ser fiel a la Sagrada Escritura, y por lo tanto, en razón de eso es que la Iglesia, repito, celebra, conmemora a modo de solemnidad el nacimiento de Juan el Bautista por una parte y por otra también su martirio. Ahora también hay otro elemento muy importante que hay que señalar. A mí me gusta mucho este dato que me parece de mucha fuerza. Eh, bueno, en primer lugar, el nombre que él recibe no es algo que pensaran en primera instancia sus padres, Zacarías e Isabel, sino que es un nombre dado.
un nombre revelado, un nombre que debían ellos poner a su hijo, y este nombre, por supuesto, es el mismo Dios quien se lo da. Su nombre será Juan. Y hay 2 o 3 posibles significados de este nombre que enmarcan, por lo tanto, su misión, su tarea. Uno es el que es fiel a Dios, otro es el que tiene la gracia de Dios, y otro muy significativo y muy potente, que significa Dios es misericordioso. Entonces, claramente con el nombre de el Bautista queda claramente expresada su misión, su tarea, y por lo tanto, ¿para qué fue que Dios precisamente eh, previó esta necesidad de que naciese un personaje tan importante en nuestra historia de salvación? Y el otro dato curioso, que es muy significativo, es que cuando es anunciado Juan el Bautista, cuando es anunciado más bien su nacimiento por voz del ángel Gabriel a Zacarías, este duda. ¿Y qué es lo que, qué es lo que le dice este a Gabriel? ¿Y cómo será esto? Si mi esposa y yo somos de avanzada edad. En otras palabras, se estaba poniendo en tela de juicio el anuncio. Así es. ¿Y cuál es la reacción del ángel? Le dice, y yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Por no haber creído, quedarás mudo. Y este dato me parece que es muy importante porque reconocemos a San Juan Bautista como la voz del desierto, la voz que clama en el desierto. Curiosamente, su padre, Zacarías, queda mudo. ¿Ah? Y este es el padre de aquel que ha de ser la voz que clama en el desierto, curiosamente. Pero cuando recupera la voz, Zacarías, cuando Juan el Bautista es llevado por ambos, por sus padres, hasta el templo para, bueno, ponerle el nombre, y vemos que Isabel dice su nombre será Juan, y sus parientes y los que estaban allí le dicen, pero en tu familia, en la familia, no hay nadie con ese nombre. Y entonces Zacarías pide una tablilla para escribir allí, y escribe, su nombre es Juan, y pronuncia su nombre. Y pronuncia, por lo tanto, esto que hemos dicho que es el significado del nombre. ¿Ah? El que está con la gracia de Dios, el que es fiel a Dios, o Dios es misericordia. Y al pronunciar eso precisamente, el nombre con su significado más propio, vemos que su lengua se desata y en consecuencia puede anunciar las maravillas que el Señor ha hecho y hará por medio de Juan el Bautista. Y ahí es cuando vemos que el mismo evangelista San Lucas dice que Zacarías queda lleno del Espíritu Santo y pronuncia lo que nosotros denominamos un cántico en alabanza a Dios, precisamente por la gran misericordia que Dios ha manifestado, no solo con él y su esposa, sino que también con todo el pueblo de Israel, al enviar a su propio Hijo para salvarnos, a Jesucristo, el Mesías esperado, y con este dato tan importante que es la participación tan importante que tendrá Juan el Bautista en la preparación de los corazones del pueblo de Dios para que acojan y acepten a Jesucristo, allanando así los caminos y los senderos para que los padres vuelvan a los hijos, dice el texto sagrado, y también los rebeldes vuelvan sus corazones a Dios y por lo tanto se acepte al Mesías esperado. Que es todo tan interesante y deja una sensación de decir, todo es a su momento, todo es tan preciso en el momento que Zacarías también nombra, bueno, informa, de alguna manera anuncia cuál va a ser el nombre y por qué. Es como que casi diciendo, oye, antes no creía y hoy estoy diciendo de que se va a llamar Juan porque Dios es misericordioso, porque Sí. también va a ser una voz. Pero sin duda, las 3 características que se nombra, yo creo que las 3 también
mm, conforman también este nombre, porque en mm, realidad Juan tenía su misión, pero estas tres características sin duda hicieron lo que Juan vivió también, y como bien lo mm. comentábamos, un personaje para su época bastante controversial, Sí, diciendo la verdad, tanto así que muchas personas creían que él era el Salvador, porque, así es. ¿cierto? Porque el pueblo de Israel esperaba a su Salvador, las personas, ¿cierto? Esperaban que llegara ese Salvador, Sí, y muchas veces le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él, así es. ¿cierto? Porque él bautizaba, tenía Así es. esta misión, y como usted bien lo dice, de poder encaminar a las personas hacia este Salvador. Sí, Y sin duda que fue también muy relevante su nacimiento. Y yo pienso y digo, ¿por qué muchas veces las cosas no son hoy día y tienen que ser mañana? El caso, mm, ¿cierto?, de Santa Isabel, que no podía tener mm, bebé, y era porque Dios también tenía su mm, misión en el caso sí, de ella. Siento que tal vez era de esa sí. forma. De hecho, ella, en el momento de la visitación que hace la Virgen Madre, quien ya ha concebido, y va a acompañar a su prima Santa Isabel en los menesteres propios del alumbramiento, eh, allí ella también exalta de gozo, porque ve cómo María, su prima, con toda humildad y sobre todo con profunda fe, ha aceptado esta voluntad salvífica de Dios que la ha elegido a ella desde toda la eternidad para ser la madre de nuestro Redentor. Y vemos allí cómo Santa Isabel, también llena del Espíritu Santo, eh, aclama precisamente este don maravilloso de la misericordia de Dios. Y ella reconoce precisamente que Dios ha tenido misericordia de ella al permitirle engendrar el don de la vida, considerando, repito, que era una mujer estéril y de avanzada edad. Y recordemos que el pueblo de Israel esperaba al Mesías y este, por cierto, debía nacer de una mujer. Entonces, el que ella fuera estéril era una vergüenza para ella. Y Dios manifestó su misericordia para con ella. Y por lo tanto, vemos allí también en ese hecho de la visitación un elemento muy importante, y es que cuando María entra a la presencia de Isabel, estando ya embarazada, recordemos que eh, el anuncio de el nacimiento de Jesucristo fue 6 meses después el anuncio de Juan el Bautista del nacimiento del precursor. Eh, y cuando ya va a dar a luz Isabel y es asistida por la Virgen Madre, por María Santísima, cuando entran en contacto ambas mujeres, y digámoslo claramente, cuando entran en contacto ambos niños, ocurre allí un hecho extraordinario. Juan el Bautista salta, se remece, se estremece de gozo ante la presencia de su Señor, ante la presencia del Salvador, del Mesías esperado. Y allí, precisamente, llena del Espíritu Santo, Isabel proclama la misericordia que Dios ha tenido para con ella y también para con Israel, y se goza en el Señor por la elección que ha hecho de su prima, la Virgen María, y cómo ella sí creyó. Y aquí también hay un tema importante que señalar, y es que el mismo ángel, digámoslo así, el mismo sujeto, el mismo personaje visita tanto a Zacarías en primer lugar como a la Virgen María en segundo lugar. Pero ambos reaccionan ante un mismo anuncio de manera diametralmente distinta. San Agustín comenta este episodio del Evangelio y dice que Zacarías, cuando pregunta cómo va a ser esto, inmediatamente pone de manifiesto su condición de hombre ya entrado en años, y por cierto la misma condición de su esposa, y considerando también que ésta era estéril. ¿Cómo va a ser esto? ¿En qué lo conoceré? Entonces vemos que Zacarías pregunta al ángel, de forma muy legítima, pregunta al ángel, pero dudando, dice San Agustín. Pregunta cuestionando, es decir, no se adhiere a este mensaje en primera instancia, no cree, a pesar de que era un hombre justo, él y su esposa, y que eran observantes de la ley de Dios.
eran muy piadosos, dice el evangelista San Lucas, que eran observantes de la ley de Dios, de los preceptos, de la ley. Y sin embargo, en ese momento, que era el momento que quizás siempre esperó, porque esa era su oración a Dios, en ese momento él dudó, entró en conflicto entre el mensaje y su realidad. A diferencia de María, quien también preguntó, pero San Agustín dice que ella preguntó creyendo. Ella preguntó creyendo. Y por lo tanto, la Virgen María concibió en primer lugar en su mente y en su corazón y luego en su vientre. Pero primero en su mente y en su corazón eh, concibió a la palabra eterna del Padre. Y aquí quisiera agregar otro datito muy importante a propósito Claro, de estos datos que decía que Zacarías quedó mudo y curiosamente es el padre de aquel que es la voz que clama en el desierto, pero al mismo tiempo, antes de que se manifieste públicamente el Mesías, es la voz precisamente de aquel que es la palabra eterna del Padre. Este es un elemento que me parece muy importante de tenerlo en cuenta. Es quien prepara el camino de aquel que es la palabra eterna del Padre, recordando el capítulo 1, versículo 1 y siguientes del Evangelio según San Juan, y lo que llamamos el prólogo del Evangelio, en donde se nos presenta precisamente la preexistencia del verbo o de la palabra. ¿Quién es la palabra? El Hijo de Dios, que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías esperado. Entonces Juan el Bautista juega este papel también como voz, tanto de aquel que ha quedado mudo, como de aquel que es la palabra eterna del Padre, para preparar precisamente el camino de aquel que es la palabra eterna del Padre, que se ha hecho carne y que ha venido precisamente de parte del Padre para anunciarnos su gran amor y su gran misericordia. Ahora bien, eh, como hemos dicho, San Juan Bautista ciertamente era un personaje muy controversial, incluso para su época. Primero, porque no siguió la línea sacerdotal, no siguió el camino de su padre, ni de sus antecesores, los antecesores de su padre, sino que fue ungido para ser profeta desde el mismo vientre materno. Y él no reside en la ciudad misma, en el pueblo, sino que a las afueras. Él se va al desierto. Primer signo, se va al desierto. ¿Y cómo vive allí? En una forma que manifiesta precisamente su confianza absoluta en la divina providencia. Se alimenta de aquello que allí encuentra. Se alimenta de miel silvestre, se alimenta de las langostas que están allí en el desierto, vestía muy pobremente, dice el evangelista, con piel de camello, y por cierto, había con su propia vida rechazado toda suerte de comodidades y de lujos. Vive en la pobreza absoluta, siendo su único tesoro el mismísimo Dios. Y es allí precisamente donde es visitado por muchos que lo toman por maestro, pues quedan sorprendidos no solo de su estilo de vida, sino que de su predicación, o dicho incluso a la inversa, no solo de su predicación, sino que de su estilo de vida, porque ambas van en íntima comunión, hay una profunda coherencia entre lo que él vive y predica y lo que predica y vive. Y es así entonces que dentro de su mensaje vemos fuertes llamados a, a, un cambio de vida. ¿Mm? Dice ahí claramente, quien tenga dos túnicas, que comparta una con su hermano. No defraudar económicamente, no adulterar las balanzas. Eh, habla, por lo tanto, de justicia social. Habla también de saber compartir. Habla de la verdadera solidaridad. Habla del compromiso que hay que tener con los pobres y postergados. Se pone del lado precisamente de los que sufren.
pero es muy claro y muy vehemente a la hora de llamar a la conversión, al cambio. Y es así entonces que comienza a celebrar un bautismo de conversión. ¿Mm? Todo esto ciertamente lleva a confusión a la gente que veían en él el espíritu de Elías y se preguntaban si es que no sería él el Mesías. Y entonces le preguntan directamente, dinos si eres tú el Mesías. Eh, y entonces él lo deja muy en claro. Yo no soy el Mesías. ¿Ah? Sin embargo, lo que él hace es preparar los corazones precisamente para acoger, para recibir al Mesías. Y por ello, repito, esta predicación tan fuerte, tan contundente y convincente, y que se solemniza, digámoslo así, con la celebración de un bautismo de conversión, un bautismo de agua. Pero él dice, el que viene después de mí, ese los bautizará en el Espíritu Santo, ese bautizará con fuego. Entonces, él tiene muy clara su misión y no se emboba, por decirlo así, con estos reconocimientos mundanos, con una falsa vanagloria, sino que muy por el contrario. Y por lo tanto vemos que es un personaje por momentos duro, estricto, pero muy claro, muy recto y muy correcto. ¿Mm? Entonces, él es capaz también, precisamente porque contaba con la acción del Espíritu Santo, de reconocer en Jesucristo al Mesías esperado. Y más aún, en el Evangelio según San Juan, a finales del capítulo 1, vemos como él le presenta a sus propios discípulos a Jesucristo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y él es el que debe crecer, dice, y yo debo menguar, debo disminuir. Esta es una enseñanza muy bella, ¿eh? Que quizás nosotros como cristianos debemos de considerar con bastante frecuencia, que podríamos decir que es lo mismo que decía el mismo apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es eso precisamente lo que estamos llamados a asumir en nuestra propia vida. Nosotros que nos reconocemos y confesamos como cristianos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Mesías, como nuestro Redentor, al momento de hacer cualquier acción, cualquier tarea, hemos de procurar siempre que sea para la gloria de Dios, no para nuestro beneficio, no para nuestra gloria, no para nuestra conveniencia, sino que para la gloria de Dios. Él debe siempre crecer en nosotros y Él debe ser visto, reconocido, confesado y amado a partir de nuestra vida, que ha de ser siempre sencilla y, por supuesto, un testimonio para los demás. Wow, es demasiado interesante, padre Juliano, y es muy importante igual conversar estos temas por todo lo que ha comentado, estas figuras, ¿cierto?, que hoy día nuestra iglesia, ¿cierto?, festeja, y recordar que nosotros cuando somos bautizados nos ungen también como sacerdotes, profetas y rey, precisamente Sí, como profetas para poder anunciar y también denunciar, así al es. igual, ¿cierto?, como lo hacía Juan el Bautista. Sí, Entonces, es importante destacar lo que usted comenta, ver todo lo que nos deja también esta figura, mm, eh, digamos, digamos lo que no es solamente el rito propiamente tal, sino que lo que representa también sí, Juan el Bautista, ¿cierto? Como elegido, porque me imagino que usted, por ejemplo, en su elección de sacerdote también tiene una misión clara, pero nosotros también estamos acá y también somos seres escogidos por Dios y tenemos sí, nuestra misión exacto. independiente, ¿cierto?, a lo que hayamos escogido en nuestras vidas de hacer. Entonces, yo creo Sí, que dónde colocar también este tema de lo que Dios también tiene para nosotros. sí. Te agradezco ese comentario. Hay un dato aquí también que considerar a propósito de tu comentario, y es que eh, estamos hablando del tiempo en el cual estaba dividido o separado lo que era el reinado, el profetismo, ¿cierto? El reinado o realeza, el profetismo y el sacerdocio. Había un rey, ¿cierto? Estaban los profetas y, por cierto, los sacerdotes que celebraban los distintos cultos. ¿Mm? Eh,
para gloria y adoración de Dios. Sin embargo, aquí vemos, bueno, en la figura de Juan el Bautista, que él posee este espíritu de profecía. En ningún caso era rey, tampoco sacerdote, ya lo hemos dicho, aunque venía de una familia sacerdotal, era profeta. Pero en el caso de Jesucristo, en él confluyen estas tres realidades. Él como rey, nosotros lo proclamamos precisamente como rey del universo. Jesucristo como rey, como profeta y como sacerdote. Y en cuanto a sacerdote, incluso así lo reconocemos en un prefacio muy bello, que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Y precisamente nosotros, en cuanto cristianos, somos configurados con Jesucristo a partir del sacramento del bautismo, precisamente con esta triple condición, con esta triple realidad. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y esto se nos dice en el momento precisamente en que se celebra el rito del bautismo, cuando se nos unge con el sagrado crisma, que es el signo del Santo Espíritu. Es el Espíritu precisamente el que ungió a todos los profetas, y particularmente a Juan el Bautista, el más grande de los profetas, incluso que Elías, y a nosotros, por cierto, el mismo Espíritu nos unge como sacerdotes, profetas y reyes. Y en cuanto a profetas, precisamente eso que has dicho tú, es nuestra tarea y misión. A anunciar, ¿qué cosa? Lo mismo que anunció Jesucristo. Es decir, la buena nueva, la buena noticia, lo que llamamos evangelio, del griego evangelion, que significa buena nueva, buena noticia. ¿Y cuál es el contenido de esta buena noticia? Que el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en esta buena noticia, es decir, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, no nosotros al reino de Dios. Esto es pura gratuidad, pura gracia, pura manifestación de la misericordia de Dios. Entonces vemos aquí que esa buena noticia es la que el cristiano en consecuencia debe anunciar, debe proclamar y sobre todo vivir. Y aquí hay un tema muy importante, no podemos separar aquello que creemos, que confesamos, de lo que vivimos. Por ello la necesidad de que haya siempre una síntesis entre fe y vida. Entonces, esto es lo que debe anunciar el cristiano, que el reino de Dios se ha acercado y que se hace patente con signos prodigiosos en nuestro mundo y va creciendo poco a poco, lentamente, como la levadura en la masa, así precisamente el reino de Dios va germinando en los corazones, cuando estos están bien dispuestos, cuando hay personas de buena voluntad y actúan en conciencia. Entonces, esto es lo primero, ciertamente nuestra tarea en cuanto cristianos y por lo tanto en cuanto profetas, de anunciar las maravillas del Señor, pero también nuestra tarea es denunciar, tal y como Juan el Bautista lo hizo. ¿Qué fue lo que denunció él? La injusticia social imperante en su época, pero también denunció un hecho muy concreto, cómo Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, se había casado con la mujer de su hermano Felipe. Puso en evidencia este pecado. ¿Y qué es lo que le decía? Herodes, si yo no te digo que estás en una situación de pecado, entonces ese pecado será tomado como mío y a mí se me pedirá cuentas de tu pecado. Vemos allí, por lo tanto, una tarea bien ingrata, digámoslo así, por parte de los profetas, que es poner en evidencia un hecho, no juzgando, ojo con esto. Juan el Bautista no está juzgando a Herodes, no está juzgando a Herodías, sí está poniendo en evidencia el hecho pecaminoso que están protagonizando los dos. En este sentido, San Agustín nos dice que Dios ama profundamente al pecador y por eso Juan el Bautista está diciendo esto. Les está advirtiendo de lo que están realizando, el pecado que están cometiendo. Pero, afirma San Agustín, que Dios detesta profundamente el pecado. Y eso es lo que está haciendo Juan el Bautista, poniendo en evidencia que ahí hay un pecado que es el adulterio,
porque Herodes se ha casado con Herodías en vida de quien era su esposo legítimo. ¿Mm? Entonces, vemos allí que esto ciertamente le trae repercusiones, le trae consecuencias fatales, ¿ah? Porque desata en Herodías su soberbia, su orgullo, su rabia, su cólera. ¿Mm? Herodes, al parecer, acogió lo que decía Juan el Bautista. Es más, lo admiraba. Veía la forma de no quitarle la vida, sino de castigarlo. Lo tenía bajo prisión. Pero Herodías, movida por su orgullo y por su soberbia, se las ingenia malévolamente para que finalmente el rey decapite a Juan el Bautista. Y vemos allí un hecho que quizás no hemos hecho muy consciente. Podríamos decir que Juan el Bautista es mártir también por defender el matrimonio. ¿Mm? Y vemos, por lo tanto, allí una un claro respaldo a esta, llamémoslo así, institución del matrimonio, y por lo tanto, cómo tiene que padecer precisamente por denunciar, en este caso particular, el adulterio, y vemos que precisamente de esta manera él vive su vocación profética, no solamente anunciando eh, el tiempo mesiánico, la llegada inminente del Mesías, que es Cristo Jesús, sino que también denunciando este y otros pecados abierta y públicamente. ¿Mm? Padre Juliano, pensaba mientras usted hablaba este tema que es tan relevante, ¿cierto?, como denunciar muchas veces, bueno, lo que le ocurrió a Juan el Bautista, ¿cierto?, pero muchas veces también que nosotros callamos por tal vez ese miedo. Tal vez nos va a venir alguien a pedir que nos corten la cabeza, ¿cierto? Pero muchas veces igual callamos porque tenemos miedo. Hoy día lo vemos latente, lo quiero llevar a la realidad hoy día mismo, frente a la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Siguiendo como este legado de Juan el Bautista, que era un férreo defensor, ¿cierto? De las personas, él tenía casi una lucha por el tema social, si lo viéramos hoy día desde este punto de vista, pero hoy día hay muchas personas, lo hemos visto, muchos trabajadores que tienen que salir, por ejemplo, con Mm, salvoconductos falsos mm, porque no quieren perder sus trabajos y no mm, pueden denunciar tampoco porque no pueden perder su trabajo. Muchas mm, veces igual nos vemos limitados desde ese punto de vista, ¿cierto? De no denunciar porque nos da miedo mm, perder ciertas cosas y muchas veces por eso también callamos. Pero mm, eh, lo veo desde otro punto de vista, que si confiáramos realmente, ¿cierto?, en esta providencia divina, la verdad es que no tendríamos miedo. mm. Siempre lo veo desde ese punto de Sí, vista, es muy adversa esta realidad, pero a veces digo, si confiáramos en esta providencia divina, yo creo que pudiésemos vivir también confiando en que no nos va a faltar nada, porque mm, confiaríamos, ¿cierto?, en esta providencia que viene profundamente de Dios. mm, Me cautiva a mí desde muy pequeña, me cautivó siempre mucho la vida de Juan el Bautista. mm, Uno, por su tremenda humildad, por su mm, misión profunda, mm, por su sencillez, por cómo él vivía, por mm, tomarse tan en serio también el tema de la evangelización profunda, de ser profeta, de mm, anunciar a Jesucristo. mm, Y me parece muy lindo que hoy día también estemos hablando acerca de su vida, acerca de su natividad, que precisamente festejamos en y cada 24 de junio también en sí, nuestra iglesia. Es mm, importante tocar estos temas, es importante ahondar en su figura, en lo relevante también que fue en este paso y mm, también en este camino de la salvación, como usted bien lo dijo en el inicio. Es muy sí, relevante, súper sí, importante. sí. Eh, Creo que hay un elemento muy importante a propósito de lo que tú comentas que debe ser dicho, y es que todo profeta sí o sí debe tener una íntima relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es precisamente quien lo ha ungido para esa misión y tarea tan difícil y tan compleja, y por momentos tan ingrata. ¿Mm? Es el Espíritu Santo precisamente quien colma de sus dones y frutos a quien
ha ungido como profeta para que anuncie y denuncie. Y le da todos sus dones y frutos cuando éste los necesita. ¿Mm? Y esto es precisamente lo que quizás nosotros debemos también de tener muy en cuenta, invocar con más que relativa frecuencia, siempre, el don del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Hemos, por lo tanto, de pedirle a Él que nos ayude a vivir nuestra vocación profética en conciencia, con responsabilidad, con rectitud. Pero también, ojo con esto, a propósito de lo que decía de que Juan el Bautista eh, ponía en evidencia este pecado a estos dos, no con la finalidad de hacerlos sentir mal, sí, por cierto, para que tomaran conciencia de lo que estaban haciendo, sintieran dolor de sus pecados y se arrepintieran, es decir, cambiaran de vida, se convirtieran finalmente, para que tuvieran vida verdadera. Eh, y esta es la tarea del profeta, por lo tanto, pero repito, debe ser siempre iluminada e inspirada por el Santo Espíritu, no desde los criterios humanos, porque los criterios humanos sabemos que a veces se van acomodando, como decías tú, y vamos buscando formas de conveniencia como para decir la verdad, pero sin que duela tanto. Bueno, aquí también creo que hay un criterio que hay que considerar, y es que hemos de decir siempre la verdad, pero, ojo con esto, como un acto de caridad y movido siempre por la caridad, para que no se convierta en maldad, por decirlo así. Porque hay personas que dicen, no, yo siempre voy con la verdad por delante y digo la verdad, gusta a quien le guste, duela a quien le duela. El tema es decir la verdad, siempre. Pero, ¿cómo decirla? La forma en la cual hemos de comunicar esa verdad y sin perder eh, el objetivo, la razón de ser de comunicar esa verdad, es decir, cuál es la intención que me mueve a hacerlo. Si quiero ganar a esos hermanos para Dios o para juzgarlos. Y Jesucristo nos ha enseñado que nosotros no somos quienes para juzgar. Solamente Dios puede juzgar. Él es el justo, Él es el santo, Él es el perfecto, aunque nos llama a nosotros a ser justos, nos llama a ser santos y nos llama a ser perfectos. Pero el juicio no es de nosotros. No podemos, por lo tanto, andar por la vida enrostrando a nuestros hermanos de mala manera sus pecados sin mirar nuestros propios pecados, sin mirar el mal que hemos hecho. El mismo Señor lo ha dicho. Quita primero la viga de tu ojo para que puedas ver claramente la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, por eso vuelvo y repito, creo que es muy importante tener claro la intención que nos mueve. Por cierto, estamos llamados a vivir esta dimensión profética de nuestro bautismo, pero hemos de anunciar la verdad y denunciar lo que es falsedad, pero movido siempre por la caridad. Por supuesto que sí. Sí, es muy importante lo que usted comenta, porque claro, nosotros somos humanos, entonces si no tenemos clara conciencia de poder actuar, como usted bien lo dice, desde la caridad con las personas, mucho más allá de que nosotros, en nuestro egocentrismo tal vez, pensemos de que yo digo la verdad y siempre voy con los temas por delante, pero no nos damos cuenta también de la forma en que lo hacemos, más que un bien, podemos estar sin duda haciendo un mal. Entonces, ahí sin duda que hay que tomar plena conciencia de aquello y siento que en base a lo que comentábamos estrictamente con Juan el Bautista, con este tema que él hablaba acerca del adulterio, siento que en esta misericordia que hablamos de hecho de Dios, Dios siempre nos coloca personas también que de alguna u otra forma nos dan esta oportunidad del cambio, nos llaman también al cambio, así como a través del Espíritu lo hacía Juan el Bautista, ¿cierto? Con Herodes, o sea, como usted bien lo comentaba, a él de hecho, como escuchaba a Juan el Bautista, lo admiraba un tanto, Sí, porque en exacto. realidad sabía que él no estaba actuando bien. Sí. Entonces, a lo mejor igual en él estaba sembrando esa semilla de generar una conciencia, de decir, oye, si en realidad no estoy actuando bien. Y por último, a veces también nos deja, tal vez yo siento que él pensaba, y si a lo mejor me voy al infierno, sembraba tal vez esa duda humana, ¿cierto? De a lo mejor me voy a ir al infierno y Juan el Bautista tiene razón, a lo mejor me va a ir mal, en fin. Pero él lo escuchaba y no lo quería matar, como usted bien decía, fue lamentable también Sí. lo que le ocurrió a Juan el Bautista, pero yo siento que, como bien al buen chileno decimos, igual
murió en su ley, mm, muy, muy convencido también, consciente de mm, esta misión que él tenía de la profecía. Entonces, eh, y yo creo que, reitero, tomar muchas de las virtudes que Juan tenía, esta aceptación, ¿cierto?, de su mm, misión, obviamente tal, como usted bien lo decía, llevar una vida tan austera, no seguir tal vez el camino del sacerdocio propiamente tal, sino mm, que irse a otro lado, hacer de su misión su vida, vivir mm, de forma austera, humilde, cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo, decir, ahora es Él el que tiene que brillar y yo voy a empezar a sí, bajar. En ningún momento quiso generar una competencia. sí, Y muchas veces también nos ocurre en nuestra vida cotidiana que queremos también brillar y no lo hacemos como un acto de humildad, sino como sí, un acto de sobresalir, ¿cierto? sí, Entonces, yo creo que hay muchas virtudes de Juan el Bautista hoy día que considerar, hacerlas propias de nuestra vida misma, como cristianos, como seres humanos. Y yo siento mm, que por eso que es bueno también, Padre Juliano, hablar del significado también de estas celebraciones, que no es solamente por hacer el rito y festejar, sino que mm, estamos mirar la figura también de esta persona que de alguna u otra forma igual es un escogido de Dios para sí, poder claro. anunciar, ¿cierto?, la buena nueva. Sí, de hecho, esto que citas tú, que es absolutamente bíblico, el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista en las aguas del Jordán, es un hecho también muy importante. Jesucristo, cuando se presenta allí y se pone en la fila para ser bautizado, Juan el Bautista le dice, pero si soy yo quien debe ser bautizado por ti. Y Jesucristo le dice, conviene que lo hagamos así ahora. Y es allí en donde después de ese bautismo desciende el Espíritu Santo sobre Cristo Jesús, que es quien lo conduce también al desierto a continuación. Y es allí precisamente en ese hecho en donde Juan el Bautista reconoce en la persona de Jesús al Mesías, porque así le había sido revelado, comenta él mismo, que sobre quien se pose el Espíritu Santo y se quede en él, ese es el Mesías. Entonces, vemos allí claramente una sensibilidad ante la presencia de Dios muy clara y evidente en la vida de este magnífico y tremendo profeta. Eh, y vemos también que allí, cuando ya va a comenzar la vida pública de Jesucristo, eh, comienza, por decirlo así, Juan el Bautista a menguar, a disminuir, para que sea Cristo Jesús, el Mesías esperado, el que crezca. Ahora, hay otro dato muy importante aquí, y es que Juan el Bautista, cuando se refiere a Jesucristo, eh, dice que sobre él no es digno siquiera de desatarle la correa de la sandalia. ¿Qué significa este hecho? No es simplemente un acto de humildad por parte de Juan el Bautista, ¿ah? Sino que reconoce allí en Jesucristo que Él es, ojo con esto, el esposo, es decir, quien ha de celebrar las nupcias con Israel. Recordando aquí, él está citando de alguna manera un precepto de la ley mosaica, que es la ley del levirato, en donde quedaba claro que cuando una mujer quedaba viuda, el hermano de ese hombre que ha muerto podía casarse con esa mujer. Y el signo eran las sandalias puestas ahí en la puerta de la casa. Significaba que esa mujer ya tenía un siguiente esposo y que ese hombre la había tomado como suya, como su esposa, como su mujer. En este caso, Juan el Bautista está diciendo precisamente esto, que él no tiene ese derecho, a él no le corresponde, porque no es él el esposo, no es él el novio que ha de desposar a, en este caso, al pueblo de Dios, eh, a los convocados, la eclesía, los convocados, la iglesia, eh, sino que es Cristo Jesús el novio. Y precisamente por eso hablamos de las bodas del Cordero. Cristo Jesús es el novio, es finalmente el esposo, quien celebra la alianza, precisamente, alianza que es nueva y eterna. Entonces aquí vemos otro elemento muy importante
en donde se reconoce humildad en Juan el Bautista, sí, efectivamente, pero como una humildad no de apocamiento, sino que de lo que él es en la realidad y de lo que Jesucristo es, por otra parte, en su realidad. Él reconoce con toda claridad lo que es y no se confunde en eso. ¿Mm? No se deja llevar por una falsa modestia, sino que reconoce que él solamente es el precursor. Reconoce el poder que tiene y que le viene de lo alto, reconoce en él la presencia del Espíritu Santo, pero dice, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Reconoce el poder que tiene, pero que no le es propio, sino que es del mismo Dios, que le ha sido dado por él para esta misión. Y viene otro que es más poderoso que yo y que los bautizará en el agua y el Espíritu, en el Espíritu Santo, los bautizará con fuego. Entonces, vemos aquí claramente que Juan el Bautista reconoce en la realidad lo que él es, y eso es la humildad precisamente. No es un apocamiento, no es baja autoestima, no es un miramiento en menos de lo que somos, sino de lo que somos en la realidad, ni más, pero tampoco menos, lo que somos. Y en este caso, Juan el Bautista era el precursor de aquel que es el Mesías. Y eso lo tenía muy claro. Así es. Padre Juliano, ya son las 11:22. ¿Celebración en su parroquia hoy día por esta solemnidad? Sí, bueno, ayer celebramos la misa de la vigilia de esta solemnidad y hoy día tendremos, por lo tanto, la solemnidad propiamente tal, la misa del día, a las 17 horas. Dios mediante, desde nuestro Facebook parroquial, Agustinos el Buen Pastor, transmitiremos en vivo la Santa Misa. Eh, Quisiera aprovechar la ocasión para hacer un llamado, una invitación también, eh, a propósito de la experiencia misma de Juan el Bautista y de su llamado al compartir. ¿M? Quien tenga dos túnicas, que comparta una con quien no tiene. Eh, Estamos tratando de realizar una campaña, eh, y vemos la necesidad de ir en ayuda de los hermanos del hospital, particularmente de aquellos que no pueden recibir visitas. ¿Mm? Bien, ¿Cuál es la cosa aquí? Que hay hermanos y hermanas que por la pandemia no pueden ingresar a ver a sus familiares que están allí. Entonces, estamos iniciando esta campaña para ir en ayuda de ellos y poder abastecerles de implementos básicos de, de útiles de aseo, ¿no? sí, Entonces necesitamos máquinas de afeitar, necesitamos también champú, ojalá en sachets, eh, colonia y también pañales, tanto de niños como de adultos, de niños para neonatología y de adultos, por cierto, para aquellos que lo necesitan. Esta campaña, eso sí, está extendiéndose, porque no solamente necesitan esta ayuda los hermanos y hermanas hospitalizados en el Guillermo Gran Benavente, sino que también los hermanos que están en el hospital traumatológico. bien. Eh, Quizás también se podría ayudar de alguna manera al Hospital Higueras y así, ojalá encontrar distintas instancias para seguir solidarizando con hermanos que necesitan en este momento. Pero Sí, también hay otros hermanos que necesitan y que quizás no los tenemos tan presentes y que tampoco están pudiendo recibir visitas. Me refiero a quienes están en la cárcel, físicamente privados de su libertad. Ellos también necesitan champú, jabón, básicamente eso y máquinas de afeitar para su aseo personal. Entonces, por eso, repito, estamos en esta campaña que inicialmente se comenzó a hacer desde la parroquia Buen Pastor, pero que se ha ido extendiendo también y se han facilitado las redes sociales de nuestra arquidiócesis para apoyar como iglesia, por lo tanto, a estos hermanos que en este momento necesitan de nosotros, los enfermos de estos hospitales, como también de la cárcel llamada CCP Bio Bio, Centro de Cumplimiento Penitencial Bio Bio. bien.
Bien, entonces, bueno, es la información del hospital, yo la hemos compartido, bueno, se Sí, compartió a través de Iglesia sí, Concepción, sí, también lo hemos dicho en la radio, el sí, tema de los hermanos que están en la lamentablemente en cárcel. la cárcel, Sí, no lo sabía, pero va como sí. dentro de esta misma campaña. Es Ah, la ya, misma ya, campaña porque se reúnen los mismos elementos, los mismos implementos, súper bien, a diferencia, por supuesto, de los pañales, ya sea niño o adulto, que eso va directamente al hospital. sí, sin duda. Eh, pero aquí, entonces, quienes quieran colaborar con los implementos pueden traerlos a la parroquia del Buen Pastor. Horario para, Quienes, sí, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas bien, y los martes y jueves de 16 a 18 horas. súper, Ahora, quien por motivos evidentes no pueda salir de la casa y quiera resguardarse, lo cual hace muy bien, a modo de prevención, puede quizás colaborar mediante un depósito electrónico y en el afiche de la campaña aparece allí el número de cuenta. Entonces, sí, así también se puede comprar de forma uniforme a lo que se necesita, ¿verdad? súper bien. Para repartir a todos de forma proporcional. Muy bien. Entonces, igual en este tiempo, como lo decimos, el llamado es a quienes puedan cooperar, ¿cierto? Toda ayuda es Sí, bienvenida, porque hay personas que lamentablemente lo están pasando muy mal. Si todos ya estamos, ¿cierto? Sometidos en base a un poquito de estrés, hay personas que lo están pasando muy mal, sobre todo las personas que también están en la cárcel o están en los hospitales. Y como sí, bien me decía una vecina, me decía, de la cárcel y del hospital nadie está libre. Así es así es. que hay que velar también por las personas que hoy día están ahí. Padre, Sí. agradecerle por su tiempo profundamente. Gracias por sumarse a la transmisión. Habíamos quedado el lunes, pero el lunes es feriado. Es Así feriado, claro. el lunes es feriado y nosotros no tenemos programación en vivo en los Sí, feriados, pero sí. también entiendo, usted me había dicho que es su cumpleaños, así que de todas maneras espero que lo pase bien. Gracias. Pero en una fecha muy importante, padre, su cumpleaños, justo en el Sí, día así de San es. Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, sí. ¿Y por qué se llama Juliano entonces? Bueno, eso tiene que ver con la historia de mi gestación también, Ah, muy porque bien. hubo un médico que apoyó a mi mamá en ese tiempo, que la ayudó en todo el proceso de gestación, que ahí Ah, hay un tema muy personal, que mi mamá había sí. tenido dos pérdidas antes de mí, el Ah, médico de nombre Juliano le había recomendado que no se volviera a embarazar y quedó embarazada. Y bueno, como en honor al médico, mi mamá decidió ponerme ese nombre. claro. Eh, y bueno, y ahí solamente a modo de paréntesis, pero un paréntesis muy importante en mi vida. Allí fue precisamente cuando mi abuela Elsa del Carmen le sugirió a mi mamá Margarita del Carmen que me consagraran desde el seno materno a Nuestra Señora del Carmen, precisamente por este riesgo de pérdida Mm, que ya había tenido antes y que se podía dar también en mí. Entonces, bueno, está íntimamente ligado con ese proceso. Mi nombre como mi consagración a la Virgen del Carmen. bueno, entonces nuestra próxima conversación, Padre Iliano, va a ser acerca de su consagración a Dios también. Bueno, Importante. si quiere, Es súper importante igual que nos comenta del origen de su nombre, igual, hablando de los mm, orígenes de las festividades de nuestras solemnidades, solemnidades, ¿cierto? claro. Importante, ¿cierto? También hablar acerca de su camino vocacional, considerando lo que Mm, nos comenta. ajá, bueno, con mucho gusto. Desde siempre el llamado. Bueno, padre, Sí, agradecerle muchas nuevamente gracias. su tiempo, que tenga un gran día también y por supuesto que todos los días estamos recordando todas las campañas que hay para poder ayudar a nuestros hermanos que lo Sí, están necesitando. sí. Muchas gracias, Muchas padre. gracias, Que Marcia. esté muy Dios te bien. bendiga y a todos los que nos escuchan, que estén bien. Muchas Igual, padre, que gracias. tenga un buen día. Ay, igual, gracias.